la oscuridad me abraza. Estoy aquí perdido como un rayo de luz en soledad, cayendo por la oscuridad. Me dejas malherido y solo, mis demonios vuelven a ganar. Mira mis ojos y verás mi oscuridad. Mi Comienza Metal Maniac, tu podcast de rock y metal. Hola metaleros, nuevo episodio del podcast de Metal Maniac, episodio 104. Ya sabéis, esta web hecha por y para fans del heavy metal. Y bueno, programa súper interesante el de hoy. Es cierto que siempre lo digo, me vais a matar, pero es que desde que comenzamos este podcast pues hemos tenido la suerte de contar con grandísimos artistas del panorama nacional. Y hoy le tocó el turno nada más y nada menos que a Rubén Kelsen, o lo que es lo mismo Debler, o bueno, ahora Debler Eternia. Ahora nos contará un poquito de eso. Y bueno, es que Debler, para mí, yo creo que es una de las bandas españolas con más proyección y cuya llegada supuso todo un ciclón en el panorama del metal español. Creo que ha sido una de las irrupciones más importantes del panorama musical aquí en España de los últimos años, especialmente considerando que, bueno, quizá en 2015, cuando surgió ese primer disco, pues la escena musical necesitaba de nuevos grupos que cogieran el testigo de bandas míticas, ¿no? Como Saratoga, Avalanche, Warcry o Mago de Oz. Bandas a las que todavía les queda muchísima cuerda, a las que queremos muchísimo, por supuesto, no quiero yo jubilarlas aquí, pero creo que sí que era un buen momento y que la gente estaba necesitada de escuchar algo nuevo. Bueno, ahora hablaremos mucho de estos temas con Rubén, pero antes tengo que presentar a nuestro copresentador también de Metal Maniac, a Nacho Sarabia. ¿Qué tal, Nacho? Buenas. Muy buenas, Cristóbal, muy buenas a todos los oyentes. Feliz año metalero a todos. Todavía se dice, ¿no? Feliz año, aunque estamos ya casi a 13 de enero. Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Hasta febrero casi que se puede decir. Y nada, un placer estar aquí y tener a Rubén con nosotros y bueno, a pasar un ratico entretenido. Claro que sí. Venimos además, bueno, de unas semanas sin programa. Hemos tenido las Navidades, que tú y yo, Nacho, la verdad que no somos muy de Navidad, ¿no? Creo. Somos un poco Grinch. Somos más de Feliz Falsedad, sí, de la canción de Sociedad Alcohólica. Vamos más por ahí. Bueno, pues nada, empezamos este programa 104. Como siempre, también dar las gracias a todos los escuchantes que nos siguen en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en iTunes y también en redes sociales. Ya sabéis, estamos en Instagram, nos podéis seguir ahí en blog Metal Maniac. Y bueno, pues estamos con Rubén Kelsen. Bienvenido y muchísimas gracias por pasarte por aquí por nuestro podcast. Bienvenido, Rubén. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Lo primero, feliz año, que todavía se dice. Y un verdadero placer estar aquí compartiendo un ratito. Bueno, pues nada, vamos a ir desgranando muchas cosas y yo siempre me pasa, tengo ya aquí una pregunta que, mira, te la voy a soltar la primera porque me ronda la cabeza y digo, cuanto antes me la quite mejor. Esto de Kelsen, ¿es un nombre artístico? ¿Es un apellido de verdad que viene de origen, yo que sé, extranjero o algo así? No, yo soy manchego, yo soy de un pueblecito de Ciudad Real, que es Alcázar de San Juan. Mira.
Y lo de Kelsen fue un mote que me pusieron pues, mis compañeros del equipo de fútbol cuando yo jugaba al fútbol con 14 años, así me lo pusieron. Hostia. Y fue porque me parecía un personaje de un juego de fútbol que se llamaba Kelsen y era un portero y justo pues teníamos ahí un parecido físico y los dos jugábamos de portero y fue como, pues mira, pues así te vas a quedar. O sea que fue una tontería, realmente. Pero luego a la hora ya de empezar a sacar música, porque mis compañeros me llamaban Kelsen, y a la hora de sacar música, pues, joder, quería un nombre un poquito, pues como un poquito de marca, vamos a decir, ¿no? Que fuera algo poco común. Y lo de Rubén Kelsen, pues a mí me gustaba bastante y lo decidí así y hasta ahora. Pero vamos, viene de lejos y fue casualidad pura y dura. Mola. Yo creía, digo, a lo mejor viene aquí de una estirpe sueca o alguna me lo han dicho alguna vez, pero no, yo soy Gañán de la Mancha. Vale. Oye, y otra pregunta tonta, Nacho, ya me la quito de verdad de encima. ¿Es cierto que tú empezaste, no sé si en el mundo de la música, en el mundo de la voz, escuchando a Nek? Y que fue alguien que marcó mucho, ¿no? Tu trayectoria. Si no llega a ser por Nek, es posible que no fuera cantante ahora mismo. Pero yo tengo el recuerdo muy, muy presente, pues tendría unos 5 años o así, y de escuchar a Nek cantando Laura no está por la tele, y de repente que me volase la cabeza y decirle a mi padre, es que yo quiero ser como Nek, y cómprame gomina y me peinas como Nek y me llevas al colegio con el pelo de punta y cosas así, ¿sabes? Y yo quería ser Nek, y mogollón de vídeos que tienen pues mi abuela y cositas así de la familia, que se ve a un Rubén con 6 años en pijama haciendo que toca la guitarra y cantando Laura no está. Qué bueno. Sí, así que sí, así empezamos. Qué curioso. Yo, ahora que lo habéis dicho, yo también recuerdo esa época con nostalgia. Hombre, un temazo. O sea, ahí tenía temazo. Y bueno, Rubén, por empezar un poco a repasar vuestra trayectoria, Debler nació, bueno, su primer disco fue en el 2015, nació como una banda de heavy clásico, de power muy directa. ¿Qué recuerdas de esos primeros años? ¿Qué tenía ese Debler original que hoy todavía sigue vivo en Debler Eternia? Pues a ver, si nos remontamos a los inicios de Debler, que sería un poquito antes, porque yo fui el tercer cantante de Debler, entré como tercer cantante, pero hasta ese momento, hasta el 2000, yo entré a finales de 2014 y sacamos el primer disco en 2015. Y hasta ese momento había sacado algún EP la banda, pero digamos que cuando ya entré yo, la formación como que entramos ahí en simbiosis total y dijimos vamos a por todas y empezamos a profesionalizarlo todo en la medida de nuestras posibilidades en ese momento, porque ese primer disco yo recuerdo que se grabó en el local, ¿sabes? Pero era todo dentro de nuestras posibilidades, éramos chavales, no teníamos trabajo y bueno, pues hacíamos lo que podíamos, pero nos unía esa pasión. Y yo creo que esa pasión es la que sigue ahí haciendo que Debler Eternia pues siga luchando, porque al final esto es una lucha continua a través de los años y yo creo que mientras no se pierda esa pasión y esas ganas, pues aquí estaremos. Desde luego que sí, y se nota esa pasión y esas ganas. Y bueno, un poco hablando sobre vuestros referentes cuando empezasteis, ¿qué bandas os hicieron decir nosotros queremos sonar así como ellos? Pues mira, una referencia muy grande para Debler, bueno, te voy a decir dos que son bastante clave, que serían, por un lado, Mago de Oz y por otro lado, Extravaganza. Yo vengo de la escuela de Leo, de hecho fui alumno suyo, alumno de canto con unos 18 años y estuve allí un par de años con él. Para mí era un referente, o sea, yo entré en esto de la música con Nek, como hemos dicho, toda mi infancia, mi adolescencia fue más, pues estuvo más marcada por el pop, por baladistas como Luis Miguel, Cristian Castro, ese tipo de cantantes, y de repente, un poquito más mayor, ya en el instituto, el metal me voló la cabeza. Y recuerdo que yo entré, como mucha gente de mi edad, por Mago de Oz, y de ahí pues nos fuimos metiendo cada vez en un poquito más dentro de este mundo. Y recuerdo, al poco de escuchar Mago de Oz, que escuché a Saratoga y yo flipé. Yo dije, pero ¿cómo es posible? O sea, no sé quién canta aquí, pero esto es sobrehumano, ¿sabes? Sí. Y cuando ya me enteré que era Leo Jiménez, fue como lo que me pasó con Nek, decir, yo necesito aprender a cantar así. Y
una referencia súper grande, ya te digo que sería Extravaganza. Si no fuera por Extravaganza, creo que Debler no tendría orquesta, la sección orquestal. Y Nightwish puede ser también, en esos momentos nos influía mucho, pero te diría esas tres. Una mezcla de Mago de Oz, Extravaganza y Nightwish, la parte así más épica. Claro, es que en esa época me imagino que Leo estaba en todo lo suyo. Yo soy un puto loco y un fan de las voces, entonces Leo para mí también son palabras mayores. En ese momento estaría con Aguataraz, me imagino, quizá, o con La Iguana, pero bueno, estaría en su prime, ¿no? Como se dice ahora, o sea que maravilla. Ahora te voy a preguntar mucho de las clases, esas me interesan muchísimo. Sí. Pero bueno, es cierto que me imagino que obviamente la influencia de Mago de Oz se ve y creo que es una banda que como dices, que admiráis y que marcó también un momento, un punto de inflexión, ¿no? En vuestros comienzos, sobre todo, porque el propio Chus pues se metió de lleno en el proyecto, ¿no? Y produjo algunos de los discos. Bueno, cuéntanos un poquillo cómo fue eso. Y luego también, segunda pregunta, tuviste ahí un momento un poco Ripper Owen, ¿no? Porque hasta el punto que tú llegaste a poder tocar con Mago de Oz, ¿no? Por lo menos en algunos conciertos, creo que unos 9, 10 conciertos, o sea que ya fue un broche espectacular. Yo la última vez que eché la cuenta, porque soy así de friki, dije, venga, a ver cuántos... Yo creo que eran más de 15 ya, era como... entre colaboraciones o veces que he tenido que sustituir al cantante, bueno, en ese momento era Z, pues sí, para mí es todo un sueño. Yo me acuerdo tengo un amigo que no tiene nada que ver con el mundo de la música, pero me acuerdo que de chavales, pues vimos juntos la película de Rockstar de Warner, de Mark Wahlberg. Y me dijo, tío, es que te ha pasado lo de la película, te llamo Mago de Oz para ser su cantante. Y yo me lo tomaba un poquito así. Joder, ya ves. Y la historia fue que nosotros ya éramos fans de Mago desde hace muchísimo tiempo, era una influencia para nosotros. Teníamos un primer disco, que era el Noctem Diaboli, y para el segundo, pues queríamos subir de nivel. Como ya os he comentado, el primer disco lo habíamos grabado en el local. Queríamos ir un pasito más allá, ya empezaba a haber un poquito de dinero porque empezábamos a trabajar, venga, pues vamos a invertir en nuestro sueño, ¿no? Somos 5 locos en ese momento luchando por lo que más nos gusta. Entonces de repente nos metemos a los estudios Cube de Madrid, tenemos una reunión allí, decidimos que vamos a grabar allí el segundo disco y hacemos la reserva, pues esto sería en febrero, reservamos para septiembre, si no recuerdo mal. Y ya pues seguimos componiendo y que pasen los meses. Pues pasó muy poquito, pasó como mes y medio así y de repente nos llama Chus porque en ese momento dejamos un disco allí pues del rollo, mira, esto es lo que hacemos, tenemos orquestas, tal, escucharlo porque vamos a venir a grabarlo aquí para que veáis el estilo que hacemos. Pues en ese momento entró Chus a grabar con Burdel, vio el disco, le llamó la atención, escuchó un par de temas y dijo, oye, pues esto está súper guapo. Y nos llamó y nos dijo, chicos, sé que vais a grabar aquí y os quiero echar una mano. Tuvimos una reunión con él. Fue un poco encerrona porque cuando llegamos allí lo primero que hizo fue meterme en la pecera a grabar los coros de Burdel y fue como, bueno, yo me lo tomo que fue un poco, vamos a ver si cantas como en el disco o era todo mentira, ¿sabes? Y después de eso tuvimos la reunión y dijo que le apetecía producir bandas y que si queríamos trabajar con él. Entonces nos ofreció toda su ayuda, todo su altavoz, que era eso, pues imagínate, de ser unos chavales locos por Mago de Oz a que te esté produciendo Chus y que te diga que vamos a hacer conciertos con ellos. O sea, nosotros nos voló la cabeza. Y justo al poquito de eso, porque no habíamos empezado todavía a telonear a Mago de Oz, ese mismo verano, no habíamos ni grabado el disco, que íbamos a grabar en septiembre. Ese mismo verano Z enfermó y me llamó de un día para otro y me dijo, oye, tío, ¿te sabes las canciones de Mago? Digo, sí, yo me sé casi todo. O sea, soy súper fan. Dice, pues es que mañana tocamos en Gijón para 20.000 personas, tal, y si no cantas, tenemos que cancelar. Y al día siguiente de la llamada estaba en la furgo con ellos yendo para Gijón. Y la verdad es que, pues una experiencia. No te lo pensaste mucho, ¿no? Cuando te lo dijeron. No. Además, yo me acuerdo que, a ver, es que fue como que te explota un poco la cabeza, ¿sabes? Porque yo en ese momento tenía 23 años, creo, sí, 23 años. Y pues no hacía tanto que yo me imaginaba en mi habitación con 16, 17 años cantando y siendo el cantante Mago de Oz y de repente te ves en el escenario haciéndolo de verdad, ¿sabes? Y lo bueno que era lo que más me podía
¿cómo decirlo sin decirlo malsonante? Pero bueno, lo que más me podía acojonar un poquillo es pues las críticas de la gente y demás. Joder, es que es una banda top y yo en ese momento pues era un chavalín, ¿sabes? A ver qué va a pensar la gente cuando salga yo a cantar con Mago de Oz. Pero por suerte la acogida fue muy buena, a la gente le gustó y como banda pues Deibler pudo aprovechar ese altavoz que nos dio Mago, tanto como banda va teloneando a ellos, a la banda, tanto personalmente como a mí. Claro, o sea, yo no sé, tú dices que eras jovencillo, pero vamos, yo con 44 palos que tengo todavía sueño con cantar en Mago de Oz, o sea que imagínate, tiene que ser un pasote, vamos, que flipe. Y Rubén, bueno, mirando a esa época, luego vino Somnia en 2017, discazo, Addictium. Mirando atrás a esa época, ¿tú crees que Deibler llegó antes de tiempo a un público que quizás no estaba aún preparado para vuestra propuesta? Pues yo creo que no. Yo creo que Deibler llegó en el momento que tenía que llegar. Lo que pasa es que luego pues pasaron cosas que nos desestabilizaron externa y internamente como banda. Y eso pues bueno, hay como fases más oscuras dentro de la historia de Deibler, que ahora si queréis entramos a hablar un poquito de eso, pero pues bueno, un bache del que todavía nos estamos recuperando, pero creo que va la cosa para adelante otra vez. Entonces, esa época que fue como el prime, que se dice ahora, ¿no? El prime de Deibler, en ese... Pues yo recuerdo cuando sacamos el Somnia, entramos en top de ventas en España, pues sobre el... No sé si eran 40 y tanto de ventas en España estuvimos. Cuando sacamos la Addictium fuimos top 12. O sea que para una banda de chavales en ese momento jóvenes, que, joder, su tercer disco, tal, teníamos mucha ayuda, porque eso es así. Hay mucha gente que piensa que a nosotros nos han pagado todo y nos han hecho eso. Eso es mentira. Nosotros teníamos un altavoz que era, pues, que había una persona con mucha influencia que nos cogió y dijo, oye, esta gente existe. Entonces ya estábamos en boca de todos, pero eso fue la ayuda que tuvimos. Entonces, teníamos que aprovecharla, ¿sabes? Y bueno, yo creo que quisimos en el Somnia exprimir una senda y en el Addictium empezar a explorar sonidos un poquito distintos, que quizá eso fue lo que a algunos fans les echó un poquito para atrás. Que empezáramos a experimentar un poquito con sonidos más electrónicos o cosas más modernitas. Sí, ahí cambió un poquito el sonido. Sí, siguió manteniendo las raíces de Deibler, pero bueno, sí que hubo un cambio, aunque a mí me parece igualmente otro gran disco, aunque yo prefiero Somnia, es decir, pero Addictium también me lo siguió pareciendo. No, iba a decir que sí, un poco lo mismo, que es un tema que también recurrente que tenemos siempre en el podcast ese. Yo creo que, como decía un poco en la introducción, yo cuando escuché Deibler por primera vez fue ahí como un chorro de aire fresco y dije, hostia, este grupo no lo tenía yo controlado, está súper chulo y era un sonido así como... Pues quizá era diferente, sí, porque por ese rollo orquestal, por las letras, ¿no? Que son tan importantes en Deibler, que ahora hablaremos de ellas. Entonces yo sí que lo vi así como algo fresco y digo, joder, estoy ya un poco... entre comillas, entre muchas comillas, un poco cansado de los mismos grupos, y cuando apareció Deibler dije, mira, un grupo que sí que me mola, un grupo nuevo que voy a empezar a conocer y a descubrir. Qué guay. A ver, una cosa que nos caracteriza todavía es el tema conceptual, que cada disco lo basamos en una historia. Yo eso quiero mantenerlo, pues, yo creo que siempre. No sé, que de repente se me cruce un cable, pero no creo. Llevamos 5 discos. El cuarto fue quizá el menos conceptual, por así decirlo, aunque también había una historia detrás. Pero bueno, eso es algo que nos caracteriza y que vamos a mantener. Y el sonido sinfónico, pues sí que los 2 primeros discos estaban muy marcados. En el tercero empezamos con esa Addictium, empezamos a probar un tipo de sonidos un poquito nuevo, pero no dejamos atrás nunca ese sonido sinfónico. Uh-huh. Si te pones a analizar, por ejemplo, ese disco, que fue el que mucha gente lo tiene... cruzado, por así decirlo. No, es que con Addictium han cambiado totalmente. Algún sintetizador hemos metido, pero sigue estando la orquesta presente y a lo mejor son 2 o 3 temas de 10, ¿sabes? Tampoco es que cambiáramos totalmente de estilo, pero sí que fue, pues bueno, un experimento que quisimos hacer también. Veíamos que se estaba poniendo muy de moda ese sonido. Tenemos amigos de otras bandas como Anchor, por ejemplo, que les funciona muy bien eso. Nosotros quisimos también pues, probar un poquito qué tal se nos iba a dar esa senda para no estancarnos. No vamos a estar haciendo eternamente la misma música. Entonces, pues bueno,
quisimos tirar por ahí, pero ahora, sin embargo, en este último disco hemos vuelto otra vez al sinfónico. De hecho, ese disco de Addiction tiene una de las canciones que a mí más me gustan de Debler, que es Polvo de Estrellas, que precisamente creo que juega con esos sintetizadores que comentas, y a mí esa canción personalmente me encanta, es de mis favoritas. Pues muchas gracias. ¿Sabes quién me dijo también que le gustaba un montón esa canción? Me lo dijo Pardial, el cantante de Avalanche. Así que le tenemos ahí fichado, que el día que se pueda coincidir, yo le he dicho que se venga y se la cante. Se viene colaboración. Ojalá. Venga, primera exclusiva ya del día. Me mola que tengamos aquí noticias. Pero sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que las bandas también tienen que evolucionar un poquito, porque todos tenemos muchas bandas, no vamos a decir nombres, en la cabeza que, joder, se han quedado en las mismas canciones que tocaban en los 90 a principios de 2000 y es prácticamente imposible diferenciar un disco de otro. Entonces yo creo que experimentar, buscar nuevos sonidos, siempre mola. O sea que eso yo creo que es de agradecer para un artista en cualquier sentido, en música y en cualquier otro ámbito. O sea, yo veo muy bien el tener un estilo marcado, pero tampoco veo que tengas que estancarte. O sea, yo creo que se puede mantener una esencia, por así decirlo, y aún así probar otras cosas. Mola. Hablaremos mucho de las letras ahora enseguida, pero yo lo hemos pasado antes un poco por encima. Ya sabéis que soy un friki, como decía, de las voces. De hecho, algunos miembros de Metal Maniac tenemos así algún grupillo y hacemos de vez en cuando un poco de ruido. Y me interesa muchísimo el tema vocal. Si me pongo un poco pesado, me cortáis, los dos. Pero bueno, como decías antes, recibiste clases de uno, para mí, de los top 3, top 5 de los cantantes, ya no sé si nacionales, incluso es que diría a nivel mundial. Para mí, José Andrea, Leo, etcétera, son mis ídolos. Entonces, cuéntanos cómo fue eso de dar clase con Leo Jiménez, cómo es esa experiencia, esa academia que tiene Leo. Estuviste 2 años, ¿no? Has dicho. Sí, más o menos. Yo entré con 18, que recuerdo que yo me hacía como cerca de 2 horas en transporte público para ir a las clases, porque yo quería dar clases con Leo. Claro. Era mi ídolo y yo pues iba a dar clases con Leo. Y en cuanto me enteré que daba clases, pues fui ahí, me tiré de cabeza. Qué bueno. Y la verdad es que súper bien, súper contento, aprendí un montón. Yo había dado ya clases de canto con una profesora de clásico cuando era bastante pequeño, y bueno, pues tenía unos conocimientos muy básicos. Y Leo de repente me dijo, yo llegué pensando que el primer día iba a ponerme a dar gritos y iba a salir hecho ahí un Saratoga casi. Y no, y de repente llegué a clase, me puso a cantar Camilo VI y me dice, mira, tienes que empezar a hacer esto para luego poder hacer lo otro. Y ahí como que un golpe de realidad, pero empiezas a valorar también un montón de cantantes que he descubierto y de bandas que he descubierto por culpa de Leo, porque me mandaba unos deberes bastante difíciles. De hecho, tengo un amor-odio con Helloween importante, porque me tuvo 3 meses ahí sin cambiarme de canción ahí. Bueno. Pero muy bien. ¿Con qué canción, perdona? A Tale That Wasn't Right, la balada de Helloween. Sí. Madre mía, no me salía ni para atrás. O sea, qué mal lo pasé con esa canción. ¿Por qué esa canción en concreto? ¿Por los rangos vocales de Claro, de había unas notas en el estribillo que era el rango de notas que más me costaba, que era la parte medio alta, porque yo siempre había tenido facilidad para dar grititos de estos, ¿sabes? Grititos heavies, pues sí que tiraba para arriba y de una forma o de otra salían. No me salían como ahora, pero bueno, salían. Pero había ahí una franja de notas ahí que no había forma de que pudiera cantarlas. O sea, me quería morir del esfuerzo. Y entonces pues me puso a machacarme en ese tipo de notas hasta que encontramos la forma de que eso funcionara. Y la verdad es pues que le debo un montón. Y eso pues para mí fue un sueño. Fue un sueño ser alumno de Leo, que me enseñara tanto. Y luego también seguí. Allí fue cuando conocí a Zeta. En ese momento todavía no era el cantante de Mago, pero fue mi profesor también cuando Leo se iba de gira un par de semanas fuera de España, pues me daba las clases Zeta. Y allí nos conocimos. Menudos maestros, tío. Sí. Y luego ya de más mayor, cuando ya estábamos girando con Mago de Oz, estuve una temporadita con Patricia Tapia, que también me ayudó mucho a la hora de aguantar varios conciertos seguidos, me cansaba mucho cantando, es un problema que yo arrastraba. Y pues eso, podía sonar bien, pero yo acababa agotado tras los conciertos. Entonces fue como, bueno, tienes esta energía, vamos a dosificarla. Y Patri me enseñó mucho también en ese aspecto. Así que pues ahí he estado, picando un poquito de cada uno y haciendo ahí mis propias técnicas, haciendo ahí mis puzzles con lo que me enseñaban.
y actualmente pues ahí estamos y yo también me dedico a eso ahora, a dar clases, así que ahí estamos. Vaya maestro tuviste. Oye, Rubén, y por sacar un poco a Cristóbal del tema de las voces y volver Dime. a las letras, que, bueno, como compositor de Debler, ¿qué tal? ¿Cuánto hay de tú, Rubén, persona real dentro de las letras de Debler de Eternia? Aunque las canciones o las temáticas del disco sean, pues eso, basadas en personajes o basadas en películas o en este tipo de Pues de a ver, temáticas. sí que es cierto que por un lado agradezco el tener que ceñirme a alguna historia, ¿vale? Sea una película, algún cuento, alguna historia que ya está hecha y no poder salirme de ahí porque sé exactamente lo que tengo que contar, sé hasta dónde puedo llegar, qué tipo de canciones me pide cada parte de la historia o cada sentimiento o emoción que tengo que expresar, pero inevitablemente en el tema de letras, si yo tengo que estar, si tengo que escribir una canción que habla de la pérdida, pues evidentemente tú buscas dentro de ti, se busca uno dentro de uno mismo y eso es lo que hace escribir la letra. O sea, siempre hay algo de nosotros en esas letras. Yo cuando escribo las letras hay bastante de mí, aunque luego esté camuflado con Sweeney Todd o con Elizabeth Bathory o quien sea en el momento. Pero sí, en ese momento que escribes abres el corazón y dejas salir lo que llevas dentro al final. Si es la rabia, todos hemos sentido rabia, todos hemos sentido pérdida, todos hemos sentido felicidad y eso es lo que te ayuda a que salgan esas letras. Sí, además porque más allá de la temática, yo qué sé, El Cuervo, ¿no? Sweeney Todd, que es más evidente, Peter Pan, o bueno, ahora recientemente Abierto hasta el amanecer, que para mí es también una de mis pelis favoritas, o sea que mola mucho. Pero también tienen un toque, como dices tú, personal e incluso quizá en estos últimos tiempos también un toque, yo qué sé, diferente o más de componente social, incluso reivindicativo, ¿no? Metéis temas como el medio ambiente y tal, o sea que no es solamente ceñirse ahí de forma muy testaruda, ¿no? a un texto original, sino os da pie a hablar de otras cosas, ¿no? Entiendo. Eso es. Por ejemplo, en Addiction sí que hicimos algún tema más transgresor, por decirlo de alguna forma. Estaba el Grita que no, pues eso que era. Lo hicimos inspirado sobre todo porque en ese momento teníamos recientes los atentados que había habido en Barcelona. Y lo tuvimos bastante presente a la hora de hacer esa canción, pero no queríamos cerrarlo solamente y hablar de eso, sino que es que hay muchas cosas por las que protestar en el mundo. Entonces queríamos hacer eso, la canción de Violar y Rezar también tira un poquito por ahí, pero digamos que son las más claras en ese disco. Lo demás sí que podemos hablar de temas un poquito más sociales, pero siempre está un poquito más camuflado en la historia que queremos contar. Total. Bueno, pues te queríamos preguntar, bueno, yo le voy a quitar a Cristóbal un poco el tema de las voces también. No sé si es verdad, pero hay un concurso organizado por otro de los top 5 cantantes nacionales, como puede ser Tete Novoa, a través de YouTube. Sí. ¿Queréis que os hable de eso o qué? Sí, un poquillo. Esos entrecijos molan mucho. Pues esto fue verano de 2014, si no recuerdo mal, porque fue antes de entrar en Debler y fue una de las causas por las que yo entré. Vi que Tete Novoa hizo un concurso de covers porque estaba promocionando su primer disco en solitario y me presenté. Y pues al final hubo competencia, Había ahí varios cantantes muy top, entre ellos por ejemplo está Moisés de Mandrágora Negra, que es top también, y pues resulta que resulté ganador del concurso y a raíz de ese concurso fue como me conocieron los Debler y de ahí fue cuando tuvimos una llamada, oye, tenemos una banda, tenían cantante en ese momento, pero a los pocos meses se quedaron sin cantante y fue cuando me volvieron a llamar, oye, escúchanos que tenemos un disco que lo estamos haciendo, quedábamos, vente al local, te lo ponemos y allí llegué, escuché pues creo que fue Duelo hasta morir, la canción que me pusieron, que no tenía ni letra ni nada, era solo la instrumental. Pero yo escuché ese inicio sinfónico y luego cómo entraba toda la banda y dije, pues yo quiero cantar aquí.
Y fue a raíz del concurso de Tete por el que nos conocimos. Así que a Tete le debo mucho también. Joder, Tete, Novoa, Z, Leo, madre mía. Oye, algo que posiblemente se esté preguntando la gente que le gusta cantar de nuestros escuchantes. No sé si están escuchando el programa donde sea, ¿no? En formato podcast y dirán, yo quiero ser cantante. Eso me imagino que tiene un componente genético, un componente innato importante, o no tanto, o se puede trabajar, o es 50-50. Es una pregunta también curiosa que siempre que tenemos un cantante aquí en el programa se la hacemos. A ver, yo voy a tirar un poco para mi terreno y eso voy a decir que si se apuntan a clases se lo explico perfectamente. Bueno, bien. No, pero podemos hacer un pequeño resumen. Evidentemente hay un componente genético, pero la gente se piensa que es mucho mayor de lo que es en realidad. O sea, el componente genético te va a dar las notas que puedes cantar. Tu nota más grave, tu nota más aguda. Pero es que la mayoría de la gente no explota ese rango vocal y se piensan que es mucho menor de lo que es en realidad. Trabajando y trabajando, puedes pues eso, llegar a tu máximo potencial en ese sentido. Y más que, ya te digo, lo que te va a dar la genética es, pues si eres un bajo, si eres un tenor, si eres un barítono, el tipo de voz que tienes. Hablando de hombres, por ejemplo, ¿no? Pero la técnica que usas, las notas que puedes llegar, que hay mil técnicas para llegar a 1000 notas distintas, eso es trabajo y sobre todo paciencia, que es algo que yo creo que en nuestros tiempos escasea. Sí. La paciencia, la gente lo quiere todo ya. Me apunto a clases de canto y en 3 semanas quiero ser, pues eso. Rubén Kelsen, por ejemplo. Por ejemplo. Hay que echarle mucho tiempo y muchas horas y mucha práctica. Y al final es un sacrificio, que es la parte mala del canto. Yo creo que muchos compañeros cantantes pues saben de lo que hablo. Tener que cuidarte todo el tiempo porque tu instrumento no te lo puedes quitar. Lo llevas siempre contigo. Si te vas de fiesta o sales de noche no puedes quitarte la voz, dejarla en casa y que se quede descansando. Sino que es algo que forma parte de ti y tienes que cuidarlo. O sea, simplemente con descansar bien, que es algo esencial y que no mucha gente hace, se te ve afectada la voz. Entonces, pues eso es la parte, digamos, más sacrificada y por lo que mucha gente no está dispuesta a pasar. Y aún así puedes tener problemas. Bueno, el mismo Leo, ¿no? El mismo Leo ha tenido que pasar por el quirófano, no sé si 1 o 2 veces incluso. Sí, aún así, pues tener la mala suerte de tener alguna lesión. Conocemos todos el caso de Leo, pero vamos, estuve hace unos días viéndole las ventas con Saratoga y madre mía, ¿quién diría que ha pasado por eso? Porque vaya 2 bestias, Leo y Tete. Buah. Pero aún así, yo, por ejemplo, yo soy una persona que se cuida muchísimo la voz, estoy muy centrado en ese sentido. Y aún así, el año pasado tuve una lesión que me tuvo sin cantar 2 meses prácticamente, antes de sacar el disco. Menos mal que estaba grabado todo, faltaba una canción solo. Y tuvimos que cancelar un concierto que tocábamos en Vitoria y no pudimos por una lesión que tuve y fue por la tos, porque cogí un catarro me tuvo como 3 meses o algo más con una tos residual que no se me quitaba y pues me afectó a las cuerdas vocales, se me inflamó como una variz dentro de una cuerda vocal y me dijeron, no, tienes que dejar de cantar porque es que tienes que bajar esa inflamación como sea. Y estuve 2 meses, que por ejemplo mentalmente fue muy duro, sin poder cantar. O sea, nada de nada. Y fue un palo. Sí, pero bueno, claro. Y te digo que me cuido, pero vamos, soy muy... metódico, ¿no? Muy... Sí. Y aún así, pues bueno, te puede tocar. Así que yo, por ejemplo, ya tengo eso ahí y sé que si me pilla un catarro de estos chungos y me tiro tosiendo 1 mes o así, pues me va a volver a pasar y me voy a tener que estar 1 mes o un par de meses calladito, por desgracia. Así que ahora soy el loco de la mascarilla. Cuando vas por ahí, pues eso, a sitios con mucha gente, vas siempre pues con una mascarilla en el bolsillo, por si acaso. Sí. Cualquier cosita. Y te miran un poco raro, pero es que al final, pues yo no quiero dejarte cantar, ¿sabes? Claro, es tu instrumento al fin y al cabo. Claro. Al final, si no es con Debler, es con las clases y pues vives de tu voz. Se habla poco, se habla poco de los cuidados y todo lo que tenéis que hacer los cantantes. También se me ocurre el caso de Isra Ramos, que también tuvo una lesión con Avalanche, que al final no sé cuánto tiempo le tuvo, más de 1 año, al final tuvo que salir de Avalanche.
ahora parece que está volviendo, también un virus raro que le entró, que le afectó. Y eso es mala suerte, porque estamos hablando de gente que se cuida. Si me dijeras que estamos hablando de gente que se dedica a la mala vida, por así decirlo, que les da igual cuidarse o no, pues digamos, bueno, a ver, están comprando papeletas, aunque no se lo deseamos a nadie, pero gente que es pues muy metódica, joder, pues te llevas un palo muy grande. Yo, lo mío que ha sido un par de meses, no me quiero imaginar lo que han tenido que sufrir Isra o Leo cuando han estado así tanto tiempo. Sí, sí. Oye, ya fuera de broma, se están mencionando lo de las clases y tal, momento promoción total, ¿eh? Si alguien nos está escuchando y dice, joder, yo quiero dar clases con Rubén, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que apuntar? No sé, siéntete libre de decirlo. Si alguien quiere y está pensando eso, en echarse unos cantes conmigo, que me escriba por redes, por Instagram, por Facebook, donde sea, y nada, y ahí le paso toda la información y nos ponemos a ello. A día de hoy, por no decirte el 100%, te voy a decir el 99%. El 99% de las clases las doy online. Así que qué guay. Desde cualquier parte del mundo se puede. Cristóbal se lo está pensando. Nacho, prepárate que enseguida. Cristóbal, venga que le damos caña. Oye, no, lo apunto, ¿eh? No venga, luego hablamos. Oye, si os parece, podemos hacer nuestra típica pausa musical. En este caso, una canción que nos encanta a Nacho y a mí, que es Sentencia Final del disco Somnia, y enseguida volvemos con Rubén. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? No tengo nada para ti.
Bueno, pues aquí estamos, temazo que comentamos, la importancia de las letras en Debler Eternia, y este disco ambientado en todo el universo de Sweeney Todd, que bueno, es la historia es conocida por todos, y la película, ¿no?, de Johnny Depp, que también es un peliculón, y esta sentencia final es que para mí, en concreto, yo creo que es una de mis canciones favoritas. Pero bueno, seguimos aquí con Rubén Kelsen, y claro, yo te quería preguntar un poco sobre ese problema con Debler Eternia, porque habrá mucha gente también que le habrá pillado con el pie cambiado y dirá, coño, pero no se llamaban Debler, ¿qué está pasando aquí? Cuéntanos un poco cómo funciona esto ahora. Sí, de hecho hay gente a lo mejor que te cruzas en algún concierto y que te ha perdido un poquito la pista y dices, joder, qué pena que os separaseis. Y digo, pero si esto sigue para adelante. Y de repente luego te escriben, hostia, tal. Pues sí, tuvimos ahí un cambio de nombre. Te voy a decir que, bueno, antes, en la pandemia, en el 2020 ya teníamos algún que otro problema pues interno de convivencia, vamos a decir, porque al final sí que eso nos pasó factura, porque nos pilló en el momento que mejor estábamos. Acabamos de sacar el Addiction, estábamos a tope, nos cortó la gira más grande que teníamos, nos cortó la gira por México también, un montón de cosas que, pues eso, nos dolieron mucho, y en nuestra cabeza solo cabía seguir trabajando, seguir sembrando para ver si recogemos. Y durante un año estabas todo el rato pensando, todo el rato haciendo cosas, tal, y no sacabas nada bueno. Solo era trabajar para luego no poder recoger. Y eso nos pasó factura. Dani Fuentes se acabó marchando de la banda, nuestro violinista. Fue sustituido por Sara, que ahora mismo está en Finway, es una banda de nuestro amigo Pablo. Y nada, y estuvimos como un añito así, pero los problemas seguían. Intentabas componer, ibas todo... Cada uno quería tomar una decisión un poquito diferente, y hasta que se planteó en octubre, creo que fue, octubre del 2021, se planteó que se acabase la banda, deshacer Debler. Entonces, en ese momento, los hermanos Alex y Sergio dijeron que querían parar la banda, y Nelson y yo dijimos que no, que esto lo queríamos seguir para adelante, y lo íbamos a hacer de la forma que fuese. Entonces, el problema que teníamos aquí, y por el que se cambió el nombre, fue porque el nombre de Debler lo teníamos registrado a partes iguales, todos. Entonces, se nos dijo que sí, porque la intención de la otra parte de la banda era parar la banda, que si seguíamos adelante con el mismo nombre, pues que iban a reclamar todo lo que, en su porcentaje, todo lo que pudieran. Entonces, pues era un palo decir, joder, ahora mismo voy a seguir para adelante, y todo lo que haga encima lo voy a tener que repartir con gente que lo que está haciendo es intentar ponerme el freno en este momento. Y tuvimos simplemente, por temas legales, que cambiarnos el nombre, ponernos el apellido, y poder continuar adelante así con la banda. Entonces, pues lo que es Debler, con sus correspondientes dueños, y Debler Eternia pues fue la marca nueva. Musicalmente y como proyecto no cambió nada, porque es lo mismo. Simplemente pues que a la hora de firmar un contrato pues ya firma otra marca, simplemente. ¿Cuál es la parte mala? Que en Spotify ahora tenemos dos perfiles, sí. Y tenemos Debler y Debler Eternia, y eso pues sí que nos ha pasado factura, porque a la hora de sacar un nuevo disco, cuando sacamos El Perverso, pues salió en un canal con 0 oyentes mensuales, y no con uno que tenía ya 60 y tantos mil en ese momento, y que hubiera supuesto pues un impulso muy, muy grande. Pero bueno, fue lo que tuvimos que pagar para poder seguir adelante y hacer lo que nos gusta. Entonces, eso fue lo que pasó. No hay nada más raro ahí que simplemente pues cambiar el nombre para poder seguir. Y ya está, que creemos que era lo más justo en ese momento. Entonces, si yo voy a un concierto vuestro, podéis tocar las canciones de los primeros discos, de los 3 primeros discos, sin problema. Sí, nosotros tocamos todo. O sea, de hecho, eso no tiene nada que ver, porque eso sería temas de derechos de autor. Esto es como si ahora mismo mi primo se hace una banda y toca mis canciones, pues las puede hacer, ¿sabes? Vale. Pero los derechos de autor son del compositor. Cuando yo sigo tocando un tema que, por ejemplo, la mayoría de la composición sea de alguno de mis excompañeros, esos derechos de autor los van a cobrar ellos. O todo lo que siga saliendo de, pues eso, de visualizaciones y cosas así de Debler sigue siendo Debler y tiene esos dueños, y eso no cambia. Lo que ha cambiado es Debler Eternia. Pero nosotros seguimos tocando los mismos temas y, bueno, añadiendo los nuevos,
pero no tenemos ningún problema en eso. Y de hecho, joder, si soy uno de los mayores compositores de los discos anteriores también, tampoco debería haber ningún problema. O sea que por eso no nos hemos visto afectados. Simplemente el cambio de nombre y lo de Spotify es lo que más me puede doler, decir, joder, macho, es que se pone todo difícil, ¿sabes? Pero bueno, aún así, como soy un cabezota, pues tiramos para adelante. Ahí te íbamos a preguntar, Rubén, ¿qué es lo que te hizo decidir en esos momentos que no querías que el grupo desapareciera? Has comentado que Nelson y tú tirasteis para adelante tras la salida de los hermanos, de los fundadores de los dos guitarras. Uh-huh. En ese momento, claro, quedasteis con el grupo totalmente partido. Eso es. Tuvimos que buscar a los nuevos componentes y demás, pero es que a nosotros esto es lo que nos da la vida. Es que es lo que más nos gusta. O sea, yo me levanto por la mañana y estoy pensando en esto todo el rato, hasta que me acuesto. Entonces, sería como cortarme un brazo, no lo voy a hacer, ¿sabes? No iba a permitir que esto se pudiera acabar después de todo el trabajo que hemos hecho y después de que es mi sueño y el de mis compañeros. Pues ya está, quien se quisiera bajar del barco que se bajase, pero yo no iba a permitir que ese barco se hundiera, ¿sabes? Que ni me lo planteaba ni me lo planteo. Luego un poquito más tarde, cuando Nelson tomó la decisión de irse, pues igual. Y justo luego cogió Dani, que fue el primero que se fue, y dijo, oye, tío, y aquí estamos otra vez. Así que, pues bueno, aquí vamos surcando las olas de este mar, pero el barco no se hunde. Y por muchos años más que no se hunda. Ojalá. Entonces, entiendo que ahora con Debler Eternia un poco es el mismo espíritu, la misma mentalidad. No sé si dice, oye, ya que empiezo una especie de nuevo proyecto, querías cambiar también algo. Oye, pues vamos a cambiar el sonido y tal. No, en principio es la misma esencia, ¿no? Entiendo. No, no ha cambiado porque sí que cuando sacamos el primer disco de Debler Eternia, que sería el cuarto de Debler, yo siempre los continúo porque para mí sigue siendo lo mismo, que sería el Perverso. Sí que tenía un poquito más de ese sonido más parecido a Addiction, con alguna cosita un poquito más electrónica, aunque yo creo que un poquito menos. Ya volvía un poquito más la parte más sinfónica de Debler. Y con este último disco, con este Lacrimosa, 100% sinfónico, es vuelta a los orígenes, es un disco musicalmente más parecido al Nocturne Diaboli o al Somnia. Yo creo que está funcionando muy bien y mucha gente nos ha dicho, tío, esto es el Debler que yo quería. Sí. Bueno, sí. Yo me alegro, o sea, digo, joder, qué pena que... Pero luego te dicen, no, pero la Addiction también está muy bien. Y digo, joder, pues bien que sacabais el hacha antes. Pero bueno, ahí vamos. Sí que me apetecía un poquito volver más a este sonido sinfónico y en cuanto a espíritu y demás, la banda es igual. O sea, ahora mismo yo estoy súper contento con el ambiente que hay. Ya te digo, volvió Dani, nuestro violinista... Java, nuestro guitarra, es mi amigo desde que íbamos al colegio, o sea que tenemos una relación inmejorable, y luego Pablo y Juan pues es que son dos amores de personas, así que, y unos músicos como la copa de un pino. Estamos, yo creo que en nuestro mejor momento como banda, y entre nosotros yo diría que este es nuestro momento top, y tenemos ganas de comernos el mundo. Lo que pasa es que ya no tenemos 23 años, tenemos 33, pero bueno, a por ello. Bueno, ni que fuerais mayores, con 33. Nosotros ya tengo más arruguillas que hace 10 años. Bueno, así que ya alguna cana me he visto y he dicho, uy. Nada, tranquilo, espérate a que llegue a nuestra edad. 40. Pero sí, seguimos con las mismas ganas, el mismo espíritu, y en cuanto a la música, pues sigue siendo lo mismo. Sí, desde luego. Y el último disco, bueno, nosotros Metal Maniac lo pusimos como nuestro top 10 de discos del año pasado. Ya lo vi, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, y la verdad es que es lo que tú comentas, otra vez vuelta a los orígenes, otro grandísimo disco, manteniendo la esencia de los primeros, ese sonido sinfónico. Por hablar un poquito de ese disco, bueno, que estaba también conceptual, basado en la condesa de Bathory. ¿Qué recuerdos tienes de la grabación o qué destacarías de este disco respecto a los demás? Pues en cuanto a grabación y sonido, te voy a destacar que la diferencia con los anteriores es que lo hemos hecho junto a nuestro productor Javi Pereira en sus estudios, y se ha encargado de la mezcla, del máster, y creo que hemos conseguido, bueno, el productor de bandas también como Headon, y
Murcianos como Sí. nosotros. Hablé con Andy y dije, tío, ¿me recomiendas a Javi? Y me dice, de cabeza. Qué Y guay. tuvimos una reunión con él, congeniamos genial desde el primer momento y la verdad es que estamos súper contentos del sonidazo que nos ha sacado. Y vemos que es esa parte de sonido sinfónico de Debler de antes, pero sí que la producción la vemos más moderna que los discos de antes, un poquito más actual, y eso nos gusta. O sea, nos gusta que se note ese cambio en el sonido, como ya digo, más modernito, pero manteniendo el sonido sinfónico de los primeros discos. Y yo creo que el siguiente también contaremos con Javi, porque es que hemos salido encantados con el sonido y con toda la producción del disco. Vamos a decir nosotros también, Nacho, que como exclusiva, que muy pronto, dentro de poquito, yo creo que tendremos también a Andy, que ya estuvo aquí en los orígenes del programa cuando no era ni un programa de metal, era un programa cultural, y lo conocemos bien a Andy. También me parece, siempre se lo digo, quizá ahora mismo del panorama musical junto contigo y otra gente, top 5 estáis, o sea, soy muy fan de Andy, muy fan tuyo, o sea que lo tendremos pronto porque también han sacado un disco pues bastante conceptual. Yo creo que el disco más ambicioso hasta la fecha de Geadon, así que a ver si lo tenemos pronto por aquí. Andy es un fuera de serie, o sea, sí te lo digo, es un tío que nos da envidia a todos los cantantes. Así te lo digo, porque Sí. vaya pedazo de voz que tiene nuestro amigo. Le tengo ganas de poder coincidir con él en directo, porque se planteó una vez y al final creo que fue que se puso malo y se canceló el concierto y no pudo ser. Pero sí que tenemos una colaboración que canto yo en su disco Génesis, Sí. y estoy deseando poder hacerla algún día en directo. Así Y que bueno. con Andy. Y buenas covers se marca también. Sí. De todos los estilos. Ya te digo, como cantante, cada vez que ves a Andy cantar, dices, joder, macho, ojalá yo. Dale, Nacho. Bueno, pues nada, íbamos a seguir hablando un poco de este cambio de Debler Eternia, si fue, o sea, que fue lo más duro de esa etapa. Claro, hubo momentos de silencio, de dudas, esa sensación de si seguimos o no. En algún momento tuviste dudas si seguir o no, o lo tenías claro que querías reflotar este barco. A ver, me voy a poner aquí un poco sentimental. Lo pasé jodidamente mal, te soy sincero. Me encargué de muchas cosas en ese momento y estaba bastante afectado emocionalmente, porque yo veía que se hundía el barco, como os he dicho antes. Y yo estaba ahí como de capitán intentando reflotarlo, pero estaba colándose el agua por todas partes. Sí que se te pasa por la cabeza en algún momento decir, tío, ¿merece la pena estar así o lo dejamos ya? Pero es lo que os he comentado antes. Este es el sueño más grande que he tenido desde que era un chiquillo y vi a NEC, ¿sabes? Y es, pues eso, tener mi proyecto musical y cantar y hacer mis canciones, y no, aunque se te pasa por la cabeza porque ves lo difícil que es ya de por sí, encima, para que te pasen estas cosas, pero no. Al final tenemos un lema aquí en Debler que es el nada nos podrá parar, y Una canción. es que no sé si la sacamos en el momento que teníamos que sacarla, o sea, porque es el lema que yo llevo repitiéndome en mi cabeza pues durante años, cada vez que pasa algo así que te lo pone difícil. El nada nos podrá parar, el nada nos podrá parar, y la verdad es que me da muchas fuerzas esa canción. Pero bueno, sí que es que fue muy difícil esa época. Me cuesta recordarlo. En lo personal, dices, joder, éramos una piña de 5 personas luchando por lo mismo y se fue a pique. Pero luego creo que cuando miramos al pasado, hay veces que romantizamos demasiado el pasado y no te acuerdas de las cosas malas, solo te acuerdas de lo bueno. ¿Sabes? Sí, el cerebro como que filtra. Claro, sí. entonces de repente en esos momentos es como, joder, qué pena, pero ya te pones a pensar y dices, bueno, pero esto. Bueno, a lo mejor no ha sido tan mala decisión. Y la verdad es que no me arrepiento para nada de haber tirado por adelante y de tener los compañeros que tengo a día de hoy y que me están ayudando a que este barco siga navegando, y hay poquito más que decir, pero sí que fue difícil esa época, pero creo que en ningún momento, aunque se te pasa por la cabeza, no te lo planteas realmente el dejarlo. Sí, al final todo tiene un porqué y bueno,
Entendemos que fue una época complicada. Yo mismo me sorprendí mucho cuando leí la noticia en redes sociales, porque dije, hostia, si están en todo lo alto, entiendo que el COVID afectó mucho después de 3 grandes discos. Nos pilló en un momento muy bueno, pero un momento muy bueno de la trayectoria de la banda, pero la banda se estaba desintegrando. Es que, no sé, no supimos gestionarlo bien y ahí pues tenemos culpa, tanto ya te digo, factores externos como puede ser la pandemia y eso, pero no le puedes echar toda la culpa a eso. O sea, factores internos eran culpables también porque entre nosotros no estaban las cosas bien. Lo más difícil, que se me ha olvidado decirte, lo más difícil en esa época fue, yo creo, el silencio, el tener que estar trabajando sin decir nada, porque esto pasó no recuerdo si fue octubre, noviembre, creo que fue octubre, cuando se salieron los famosos comunicados. Eso ya se ha vuelto meme en Debbler. Cada vez que pasa algo, pues escribe tu comunicado y ya está. Y entre nosotros así, es mejor tomarse las cosas a coña muchas veces. Y lo más difícil fue que desde que pasó eso hasta que anunciamos que volvíamos, pasaron como, no recuerdo, 9, 10 meses, algo así. Sí, puede ser, 9 meses es fácil. Y el estar grabando los singles, recomponiendo la banda, buscando músicos, pero no poder decir nada. Y me acuerdo, por ejemplo, que fui a colaborar a un concierto pues, con Celtian, en esa época que estábamos callados, y se me acercó un chaval y me dijo, tío, qué pena que os hayáis disuelto, y yo mordiéndome la lengua, ¿sabes? Es que no puedo decir nada, pero bueno, estate atento. Eso fue lo más duro, el estar trabajando, muriéndome de ganas por contar que esto seguía para adelante, pero la gente pensaba que no. La gente pensaba que eso se iba a acabar así, como pasaban los meses y no decíamos nada, pues así, hasta que de repente un día salió la foto y ya está. Eso fue lo difícil. Un Debbler Eternia renovado, ¿no? Como la de Fénix. Y en esta nueva etapa, yo te quería preguntar también, pregunta creo que complicada, porque hemos estado hablando de que tenéis un sello personal y cuando surgiste, ya os digo, para mí fue como un chorro de aire fresco. ¿Qué crees tú? Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú que os diferencia de otras bandas de metal o de power o symphonic de vuestro estilo? ¿Qué dices tú? No, es que Debbler tiene esto que quizá, obviamente con respeto a todo el mundo, pero que nos hace diferente. A ver, yo creo que varias cosas. Te voy a decir primero para un oyente fuera del metal, ¿vale? Alguien que no está acostumbrado a escuchar este tipo de música y le pones Debbler, creo que es una banda que es muy fácil de escuchar. Somos muy fácil de escuchar porque tenemos una parte muy comercial, a pesar de que estemos haciendo metal. Yo creo que esa parte, esa influencia que yo he tenido del pop durante tantos años me ha hecho hacer un tipo de estribillo que es muy pegadizo, muy comercial. Entonces eso entra muy bien a las primeras escuchas y puede hacer que alguien que no esté acostumbrado a este tipo de música le pueda gustar Debbler, o que simplemente que escuches una canción y cuando llegue el segundo estribillo ya te lo sepas. Entonces creo que es algo que nos caracteriza bastante si nos comparas con otras bandas de metal que pueden tener un sonido un poquito más, ¿cómo decirte? Bueno, vamos a decir, menos comercial en ese sentido, ¿vale? Sí. Y luego, aparte de eso, el tema conceptual y la... ¿Cómo decirte? La épica, la epicidad. Alguien me dijo una vez que era como si escucharas Nightwish, pero cantado por una especie de Leo Jiménez. Y dije, hostia, pues es que más o menos, porque queremos ese rollo orquestal tan épico de ese tipo de bandas, pero claro, yo no estoy ahí haciendo líricos, sino que tengo otro tipo de técnica al cantar. Entonces, creo que esa mezcla nos identifica muy bien. Y eso sumado a los estribillos comerciales, pues yo creo que ahí están los ingredientes de Debbler que se juntan y salen ahí los temas. Sí, aparte hay un punto que yo agradezco mucho y desde Metalmaniac también lo apreciamos. Hemos sacado artículos sobre el tema de las baladas. Sois un grupo que hacéis grandísimas baladas, que yo creo que es algo también que se ha perdido, que parece ya como algo viejo, ¿no? Hacer baladas o algo fuera ya de los tiempos y yo lo agradezco un montón, que sigáis haciendo baladas en cada disco y baladas clásicas heavy, de las que rompen fuerte, de las sentidas. Y vamos, a mí personalmente me encanta esa estructura de disco que plantean. Yo creo que es un romanticón, Nacho. Yo sí, un poquito.
Pues ya somos más de uno. Yo soy un moñas, o sea, pero sí. Y mucha gente, me acuerdo porque tengo un proyecto como de pop rock que ahí no tengo ninguna pretensión ninguno, se llama Rubén Kelsen, y ahí pues simplemente cuando hago mis canciones las subo para que la gente lo pueda escuchar, y hay desde discos un poco más heavy como cosas más de balada y demás, y mucha gente me decía como en tono despectivo o creyendo que me podían ofender, que era un moñas. Digo, pero si es que es verdad, es que no me vas a ofender por decirme moñas, es que soy el más moñas que te puedes cruzar, pero a mucha honra, ¿sabes? Yo estoy encantado con mis canciones moñas y con las baladas de Debler, que saco mi lado más, pues eso, más tierno. Pero es que es eso. Yo echaba de menos también ese tipo de canciones, de ponerte un disco y escuchar un Still Loving You, ¿sabes? O una balada que me encantó desde que la escuché cuando era así adolescente, que fue el Desde mi cielo, de Mago de Oz. Ah, sí. A mí se me caían las lágrimas con esa canción, ¿sabes? Y yo quería, como también tenemos esa parte muy fan de Mago, pues meter ese tipo de canciones. Y la verdad es que te voy a decir que es las que más me gusta cantar, ¿vale? Y las que más me cuesta a la vez. Porque como que en mi cabeza quiero sentirlo tanto que luego lo quiero plasmar de la misma forma a la hora de cantarlo e interpretarlo así, y es lo que más me cuesta, ¿eh? Y luego son las que más disfruto. Lo dices por compaginar técnica con sentimiento, ahí es lo que te cuesta, ¿no? Entiendo. Eso es porque al final, cuando estás grabando una balada, yo intento, normalmente, depende de cada canción, pero normalmente el protagonista de esa balada está roto por dentro. Entonces quiero transmitir esa sensación, pero a la hora de cantarlo se me hace muy difícil. O sea, para mí es mucho más fácil cantar una canción típica power metal, que voy a estar dando caña y sacando potencia y gritando, que luego intentar contenerme en un determinado momento, explotar más, ¿sabes? Ese tipo de cosas es más difícil. Como cantante, a mí me parece más difícil el que quede realmente como yo lo tengo en la cabeza. Pero bueno, tengo la suerte de que estuve unos años haciendo musicales y eso me ayudó un mogollón también a la hora de interpretar. Genial. Rosas color marfil, por ejemplo, yo la tengo entre mis favoritas, desde luego. Grandísima balada. Eso es. Joder, esa balada del Somnia. Recuerdo que ese piano inicial que fue idea de Dani, nuestro violinista, y desde ahí empezamos a construir. Pero, joder, nos la piden mucho. Yo creo que esa la tenemos que... Me piden mucho esa, me piden mucho Me perderé en tu cuerpo, de la Addiction. Sí. Y... es que yo creo que todos tienen... Bueno, Un año en soledad también me han pedido del primer disco. Pero a mí esta del último disco, la Devuélveme, también me hace cosquillitas ahí en el corazoncito. También. Sobre el último disco, antes de que se me olvide, se me pase, yo cuando lo he escuchado me ha dado también un punto de que le habéis dado como un extra de oscuridad, ¿no? Va relacionado un poco a la temática del disco. Eso de la dama, ¿no? Porque lo noto eso más oscuro, que también es una parte que me ha gustado mucho, el tono oscuro que le habéis dado a este disco. Eso es. Al final estamos hablando de Elizabeth Bathory. Teníamos que darle... El disco iba a hablar... Bueno, es una historia que está ambientada en ese personaje, pero es una historia que nos hemos inventado. Y, claro, ese personaje vive en un mundo de vampiros en nuestra cabeza y es todo maligno y oscuro. Entonces sí que queríamos transmitir eso con la música. A pesar de que luego llegan los estribillos y se vuelven super happy, ¿sabes? Porque está diciendo en la primera canción con una melodía súper alegre, pero el estribillo está diciendo: no voy a pedir perdón, solo quiero vivir para siempre y lo que voy a hacer es bañarme en tu sangre, ¿sabes? Pero te lo está diciendo feliz, por así decirlo. Pero luego tienes otros temas como Mi oscuridad, que evidentemente va a ser muy oscuro, y eso está hecho intencionalmente. De hecho, es la primera vez que hemos probado a meter algún gutural en Debler, que eso yo no sabía cómo iba a quedar. Yo decía, chicos, ¿lo pruebo? ¿No lo pruebo? Venga, pruébalo, tal. Y al final, después de varios intentos y de la magia de Javi y la producción, sonó ahí a tope. Sí. Y ahora es una de las partes que más me gusta del disco. Así que yo creo que repetiremos en algún momento.
Quedó muy apropiado. De hecho, nosotros en Metalmania, nuestro compañero redactor Guillermo, que desde aquí le mandamos un saludo, también hizo un artículo sobre el disco de Cradle of Filth, Cruelty and the Beast, que está basado también en... Eso es verdad. En esta dama oscura, en Elizabeth Bathory. Sí. Y él se conoce bien la historia de cómo se bañaba en sangre y tal, con un grupo totalmente diferente de black metal, muy oscuro y muy tal, que le viene también muy apropiado. Por eso me resultó muy curioso cuando vosotros también elegisteis ese personaje y tenía muchas ganas de escuchar el resultado final y la verdad es que me sorprendió y me gustó mucho cómo quedó. El tono, ya te digo, oscuro que le diste y diferente a otros discos, esa vuelta a las raíces sinfónica, muy bueno resultado. Eso es, pues muchas gracias. Sí, yo quería preguntar precisamente un poco por eso. En el grupo tiene que haber alguien que le guste mucho la literatura o alguien muy cinéfilo, ¿no? Porque ¿cuál es un poco el criterio para elegir estos temas desde Abierto hasta el amanecer hasta esta señora oscura, Peter Pan, Sweeney Todd? No sé, ¿en qué momento os reunís y decís, hostia, esta historia nos llena? Es que vamos haciendo un popurrí de ideas que en cualquier momento de repente miras el WhatsApp y dice alguien, chavales, hay que hacer un disco de no sé qué, y se queda eso apuntado. Y luego tienes la lista y tenemos apuntado varias cosas y dices, venga, de aquí hay que elegir. Pero, por ejemplo, cositas que se nos han pasado por la cabeza que al final no hemos hecho el disco, pero que puede ser que en un futuro se haga, porque, por ejemplo, Elizabeth Bathory ya se planteó después del Somnia, que lo estuvimos hablando también con Chus. Y dijo, tío, tengo que hacerlo de eso, que va a quedar súper bien. Después del Barbero, la condesa que se baña en sangre. Al final tiramos por otra cosa, pero eso se quedó ahí apuntado. Y porque en ese momento no sabíamos bien cómo tirar y crear esa historia, cómo contar eso. Pero bueno, justo ahora pues nos ha iluminado la bombilla y eso. Pero hay, por ejemplo, más ideas que quizá en un futuro las podamos hacer, como El jinete sin cabeza. A mí esto, no sé si decírtelo en primicia. Sí, exclusiva. A lo mejor me quitan la idea. Pero yo te voy a decir, no te lo aseguro al 100%, pero al 90% te lo aseguro que la temática del disco del siguiente está decidida. Y lo más seguro es que sea de Frankenstein. Wow. Que además salió la película esta en Netflix hace poco y me encantó. Una película genial, sí. Es que de aquí sacamos el disco. Yo creo que es una historia que le podemos dar una vuelta muy curiosa a la hora de contarla. Así que exclusiva, ¿eh? Es posible. No te voy a decir que sea al 100%, pero de momento es la idea que mayor peso tiene. También tiene cierta oscuridad ese personaje. ¿Sí? Eso es. Es que tiene muchas cosas, eso. Sí. Que puedes contar muchas cosas y hay muchos sentimientos por explorar en esa historia. Sí, tiene muchas capas, tiene una historia de amor al fin y al cabo, también de la sociedad, ¿no? Que al diferente lo trata. Sí, hay crítica, puedes jugar con el tema de Víctor, de creerse o querer ser Dios, ¿sabes? Depende de cómo lo enfoques, puedes contarlo de una forma o de otra. Entonces, yo tengo muchas ideas en la cabeza, de momento esa es la que más peso tiene. Y no sé si hacerlo el próximo disco en varios volúmenes que vayan contando historias desde distintos puntos de vista. Pero bueno, estoy ahí dándole vueltas. Mis compañeros sé que cuando les digo algo dicen, para adelante. Así que ahí vamos. Pero ya te digo que es que a lo mejor puede ser eso, o puede salir El jinete sin cabeza, o puede salir otra cosa que se le ocurra mañana a Javi o a Pablo o a quien sea. Entonces estamos todos ahí claro. muy, muy pendientes. Cada uno un poquito más en su estilo, pero estamos ahí buscando ideas todo el rato. Las temáticas, la verdad es que son muy chulas. Y me venía ahora a la cabeza, la última entrevista que hicimos Cristóbal y yo para Metalmania fue a Alberto Rionda y le quisimos preguntar de dónde, teníamos la curiosidad personal de dónde salía su inspiración, cómo empezaban sus discos. Y precisamente nos dijo eso, que partían a partir de un concepto y que de ese concepto salía todo lo demás, las letras, la música. Me recuerda un poco a lo que tú nos estás contando aquí. Digamos que en cierto sentido la temática que elegís marca también el sonido del disco después, las letras entiendo que lo marca mucho. Eso es. De hecho, escuché la entrevista que dices, me acuerdo que dijo Alberto que él lo primero que hacía era poner el título, ¿no? Sí. Creo que dijo eso. Nosotros el título yo creo que es de lo último que hacemos, pero sí que
podemos empezar a componer alguna pequeña cosa, no te voy a decir alguna canción completa, pero sí alguna idea, ver cómo va saliendo eso, pero lo que decidimos principalmente, lo primero de todo, es la temática. Y ya nos tenemos que ir amoldando musicalmente a la historia que queremos contar, y las letras es lo último de todo. Normalmente hacemos unas cuantas canciones, yo en las demos grabo un na-na-na, que quede muy bonito, pero solo canto na-na-na, y luego ya te pones a pensar y dices, vale, esta canción, ¿en qué parte de la historia me pega más? ¿Sabes? Porque la he hecho pensando en esta historia, pero quizá no me cuadre en esto y me cuadre mejor en esta otra parte que quiero contar. Y vas amoldando. Y luego dices, venga, pues me falta esta parte y esta parte. Y creas la canción perfecta para eso y ya te pones a poner letras. Esa es la forma en la que trabajamos nosotros. Las letras es lo último y después el título, el final. Qué chulo, qué chulo. La verdad es que nos interesa mucho todo el proceso creativo. En este último disco tenía claro que iba a ser sobre la Condesa de Bathory. Me costó mucho ponerle nombre al disco. No sabía cómo llamarlo, si llamarlo Bathory directamente, si llamarlo Elizabeth, si ponerle algún nombre, porque nos gusta jugar un poco con las palabras en medio latín inventado, ¿vale? Que es lo que hacemos con el Noctem Diaboli, el Somnia, el Addiction. Perverso, perdimos un poco eso, pero bueno, era un título ahí también un poquito potente, yo creo. Sí. Pues no quería llamarlo, yo qué sé, La Noche de los Vampiros, por decirte algo, ¿sabes? Quería una palabra que tuviera más impacto. Y recuerdo que estaba viendo la película de Amadeus, y está en la última escena que está Mozart, está muriendo mientras suena el Lacrimosa y lo termina de componer, y se me iluminó la cabeza y dije, pues, el Lacrimosa va a ser el ritual que hace la condesa cuando se va a bañar en la sangre. Y de ahí salió el nombre de la última canción y del disco. Qué guay. Se llama, la portada está muy alineada con el título, con esas lágrimas de sangre de las doncellas. Eso es. Lo que queríamos es que el Lacrimosa fueran esas lágrimas de sangre que derramaban las víctimas y donde se bañaba la condesa en nuestra historia. Y bueno, desde aquí decir que la portada y todo el artwork y todas las portadas de los singles que hemos sacado, que a la gente les ha gustado muchísimo en este último disco, que está hecho por parte de Judix, que es una artista increíble y que encima viene a los conciertos y canta con nosotros también, colabora casi siempre, y que estamos encantados porque se pega un trabajazo increíble. Totalmente. Bueno, qué interesante todo, ¿eh? Yo tengo que recordar que los oyentes estaban diciendo, anda, una entrevista a Alberto Rionda. Sí, ya sabéis que las tenéis todas disponibles en nuestros canales habituales, en iVoox, en iTunes, en Spotify también, que está pegando muy fuerte. Y yo creo que nos vamos acercando ya un poco al final. Nos ha soltado la exclusiva esta de, bueno, por dónde pueden ir quizá los tiros del próximo disco, aunque ahora mismo estamos todavía con el disco recién sacado, pero bueno, hay que ir hablando ya del futuro. Y nos acercamos... Esto no se para nunca. Claro. Y nos acercamos peligrosamente, voy a decir, a esa ronda rápida, sincera, que no sé, bueno, si has escuchado de los anteriores programas, a lo mejor has llegado hasta ahí, que es la sección más temida y amada por todos los participantes del podcast. Pero bueno, antes, si queréis, vamos terminando un poquillo más. Bueno, cuéntanos, por ejemplo, gira que tenemos ahora en 2026, que acabamos de arrancar el año. ¿Qué tenéis pensado? Si tenéis ya fechas cerradas. Tengo que decirte que me da un poco de miedo esa sección, ¿eh? Así que me normal. Y bueno, voy a tener que estar ágil. Pues mira, tenemos ahora mismo... empezamos en febrero, el 21 de febrero, si no recuerdo mal. No tengo la chuleta a mano ahora. Empezamos en febrero en Granada. Luego tocamos en mayo en Sevilla. Después en junio, el 6 de junio, estamos en Mérida. Vamos a hacer toda esa zona. Y seguimos sacando cosas. Estoy... intentando que Debler se cuele en el mayor número de festivales posible para este verano, que los he hecho en falta. En estos últimos años los hemos hecho en falta. Pero bueno, estamos en el Sun and Thunder, que va a ser en Fuengirola, del 27 al 29 de agosto. Y la semana siguiente justo hacemos nuestro concierto en Madrid, que va a ser, no sé si llamarlo fin de gira, pero sí que va a marcar una etapa, porque hicimos el inicio de gira en Madrid en mayo del año pasado. Y en septiembre volvemos ahí. Quiero meter un show muy especial con todos los invitados que pueda y que sea algo distinto. Entonces vamos a pensarlo bien. También se ha juntado con el aniversario, que fue el año pasado, de nuestro primer disco, que hizo 10 años. Entonces ese concierto va a ser bastante especial.
que es el 5 de septiembre en Madrid. De momento eso es lo que está cerrado, pero estamos, pues eso, negociando para volver a México lo antes posible, que estuvimos hace unos meses con nuestro amigo Leo y fue increíble, y seguramente volvamos este año, y seguro que falta algún que otro festival. Así que atentos que saldrán cositas. Este año se vienen cositas, como dicen. A ver si cae algo por nuestra tierra, aquí por tierras murcianas, o cerquita. Y la verdad que la última vez que estuvimos ahí en la garaje, pues ya hace... Pues este año va a hacer un par de añitos, así que ya toca. Bueno, nosotros os vimos en un Leyendas del Rock, creo recordar, con la formación anterior con Debler. Y creo, corrígeme si me equivoco, Rubén, ¿estuviste en el concierto de Avalanche del Ángel Caído en la Riviera? ¿Puede ser? Sí. Bueno, ¿me quiere sonar ahora? Sí, seguro. Ahí estuve, sí, me acuerdo con el pelo súper largo antes de cortármelo, que me acuerdo que ahí también me dieron hachazos, que ya no era heavy, me decían. Y por eso ahora he tenido que recular y volver. Pero sí estuve ahí y la verdad es que fue súper bonito eso, porque verte rodeado de gente tan talentosa y de gente que admiras tanto, la verdad es que fue un día increíble, nos lo pasamos genial. Sí, allí estuvimos, fue un gran concierto. Bueno, y como decía Cristóbal, ya por ir encarando el final de la entrevista, ¿qué le dirías ahora mismo a alguien que dejó de seguiros en la etapa de Debler y aún no os ha dado una segunda oportunidad como Debler Eternia? ¿Qué le podrías decir? Pues a ver, hay gente que nos dejó de seguir y luego no se ha enterado de que esto siguió, porque vio que el barco se hundía y dijo, bueno, pues hasta aquí, y no sabe que eso no llegó a pasar. Entonces le diría que, hola, aquí estamos, por favor, ponte las pilas y estate atento porque te va a gustar. Si te gustaba Debler, esto te va a gustar. Y a la gente que, digamos, que se bajó del barco y para que nos dé una oportunidad, yo creo que eso, las cosas personales, que fue lo que muchos fans se cansaron. Es que yo quiero escuchar vuestra música, no quiero vuestro salseo. Soy partidario de eso. Y aquí lo más importante es la música. Y voy a decir lo mismo, si Debler te gustaba, Debler Eternia te va a gustar porque es lo mismo, o sea, aquí no ha cambiado nada, seguimos con la misma ilusión y las mismas ganas de comernos el mundo, a pesar de que vayan pasando los añitos. Así que, pues si este es tu rollo, aquí estamos. Desde luego, de Metalmania lo secundamos totalmente. Bueno, que sobre el futuro, que te da algo especialmente miedo o respeto en este camino sobre qué deparará el futuro, o ya tienes tanta experiencia, has sufrido tantas cosas, tantos cambios que bueno, ya estás un poco curtido en experiencias? Yo creo que me he tenido que curtir a base de palos. Entonces, miedo como tal, no. Tengo ganas, o sea, es que eso no se me quita, es lo que te digo, es lo que creo que más nos mueve. Pueden pasar los años, podemos seguir sacando música, pero es que siempre tengo ganas de más. Entonces, al final esto es lo que más nos gusta y creo que el futuro, si nos depara cosas complicadas y nos pone piedras en el camino, encontraremos la forma de apartarlas o de saltarlas y de seguir adelante haciendo lo que más nos gusta, porque ya te digo que lo que más siento en mi interior es eso, ganas de seguir. Genial. Qué bien. Sí, esto te lo puedo decir, perdona que te corté. No. Te lo puedo decir ya no solo por que puedan pasar cosas en la banda, que ya os digo que ahora mismo me siento que estamos en el mejor momento, sino pues, como os he comentado antes, de repente estás así, te llega una lesión en la voz y cosas así, dices, es que si no es una cosa es otra, pero al final son piedras en el camino, pero aquí se tira para adelante sea como sea, así que ganas y determinación. Nada, genial. Sí, yo para adelante todos, nosotros también vamos a ir siguiendo para adelante. Y Nacho, te tengo que decir que se me ha ocurrido ahora una cosa totalmente improvisada. A ver. Y vale. Es un juego que teníamos también en el anterior programa, en el anterior podcast cultural, que también tuvimos muchos músicos. Pero bueno, hacíamos que el invitado de hoy dejara una pregunta abierta al invitado de la semana siguiente, o bueno, del próximo programa en este caso, sin tener ni idea de quién es, porque ni nosotros mismos sabemos quién es. Entonces, puede ser, obviamente relacionado con el mundo del metal, pero puede ser cantante, guitarrista, yo qué sé. Entonces, cualquier pregunta y nosotros se la trasladamos. Que no sé si te pillaba aquí un poco con el pie cambiado también, un poco a traición, pero
creo que puede molar. A mí me has pillado, pero vamos, pero bien. Oye, cualquier pregunta, yo qué sé, ¿qué hace? No sé, lo que ¿sabes? Que no tiene que ser tampoco... ¿La soltamos? No, Sí. aquí vamos al salseo. Claro. A ver, la oreja de Van Gogh, ¿Leire Bien. o Amaya? Buah, preguntón, me encanta. Me encanta. Vale. O Andy y Luca, también estaría bien. Hostia, también. Sí. ¿Quién es el bueno? Osuni y Selena, es que estamos en una época que, joder. No, Vale, yo, Leire, la oreja de Leire Van Gogh. va A ver qué dice el próximo. Vale, me encanta la pregunta. Vale, no sé, Nacho, si tienes alguna cosilla más o entramos ya de lleno en la ronda rápida, que por cierto también me estoy dando cuenta que no tenemos sintonía para ronda rápida ni nada, eso tenemos que trabajarlo, para siguientes podcasts. Sí, iremos mejorando, por supuesto. Yo, nada, se nos ocurren muchas preguntas, pero bueno, por no quitarle mucho más tiempo a Rubén. Sabemos que quizás para los artistas puede ser una pregunta complicada, pero si pudieras recomendar solo una canción de Devlet Eternia para entender lo que sois ahora, ¿cuál sería? ¿Cuál recomendarías o cuál le pondrías a alguien que no conoce? O que a quien Como quisiera carta de darse más? presentación, ¿no? Exacto. Vale, a ver, la tengo. Si tengo que decirte una canción que resuma todo lo que es Devlet Eternia en este momento, o Devler, porque para mí sigue siendo lo mismo, sería Lacrimosa, que sería la última canción de este disco Vaya. y resume todo. Lo que pasa 11 minutazos es de que es canción. una tortura porque le voy a tener 11 minutos que luego todo el mundo que la escucha dice, se me han pasado volando. Pero claro, es una canción que va evolucionando mucho, entonces creo que pasa por todo lo que es no importante, sino... no me sale la palabra. Todo la esencia de Devler, o sea, empieza como si fuera una balada, tiene ese punto de balada de Devler que hemos comentado antes, pero luego rompe en un tema súper épico que se convierte en un power metal y va jugando con esas tres cositas, que tiene sus partes un poquito más folkis, más bailables, pero al final es el tema balada, el tema épico, el tema power, comercial, todo eso está en esa canción. Entonces yo creo que es la mezcla perfecta. También tenéis a Judith ahí en esa canción, ¿no? Eso es. Hacemos un dúo de voces casi al final de la canción que para mí quedó súper bonito. Así que ya os digo que Judith canta genial, aparte de ser una artista haciendo las ilustraciones, joder, tiene una voz súper bonita. Así que no la perdáis, que se viene con nosotros a los conciertos y os va a encantar también. Qué guay. Genial. Venga, Rubén, ya sin más dilación, estamos alargando. No me libro. No te libras, Nacho, cuando quieras empezamos con nuestra ronda de 15 preguntas, que es una forma también, oye, entiendo que para gente puede ser una tortura, pero es una forma un poco también de conocer a los personajes, ¿no? O más bien a la persona que detrás un poco del artista. Así que, Nacho, cuando quieras, ronda rápida. Venga, a ver. Venga, pues vamos con ello. Primera canción iba a decir, ¿no? Primera pregunta, Rubén. Una canción que marcó tu vida. Laura no está. Rápido. ¿Beatles o Rollins? Los Rollins. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Hacerme un café. ¿Un color? ¿El verde? Bien. ¿Dulce o salado? Salado. Un Ahí vicio me odiáis ya. No. Un vicio confesable. Últimamente el pádel. Mira. Cuidado. Nosotros tuvimos nuestra época, Nacho, de pádel también. La tuvimos, sí. Ya creo que colgamos la pala. Sí, yo era más de gym y últimamente pádel. Sí, me he picado. Engancha mucho. Bueno, esta ya va asociada creo un poco a la anterior, pero ¿practicas algún deporte? Pues actualmente eso, el pádel y el gimnasio, el fitness. Ajá. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Es que esto es muy difícil, porque a mí me gustaría ser Spider-Man, pero es que tiene super fuerza de las arañas, no sé. Sí, la verdad que mola, No te puedo decir Spider-Man, ya está. Sí. Vale. Lanzarte la araña y trepar paredes. Sí. Yo, si pudiera, sería Spider-Man. Total. Tengo una máquina del tiempo. ¿A qué época te gustaría viajar? Pues aquí tengo dos dudas, ¿vale? Porque te diría, casi sin pensar, a la época de Espartaco y ver la rebelión de los esclavos romanos, porque me flipa, soy súper friki de eso, pero es que me gustaría
ir al futuro y ver qué pasa dentro de 2000 años también. Sí, seguimos existiendo, Sí, ¿no? sí, queda Claro, claro. Eso me genera mucha curiosidad, pero bueno, voy a decir lo de Espartaco. Y Oye, no, metiendo la cuña, que Sí. bueno, la iba a meter Cristóbal, me la no, Cristóbal, que... No, claro, es que Nacho y yo somos, bueno, tenemos también nuestro web paralelo, otro proyecto que es Serie Manía, que es una web de series, y Nacho y yo somos súper fanáticos de Espartaco, la serie, no sé si La has serie. tenido el gusto, sí, ¿no? Hombre, es que Qué locura me la ese. veo una vez al año mínimo. Bueno, Así que- yo Pues mira también. como Nacho. Yo no sí, sé sí. la de veces que la Tengo he visto. tatuajes de Espartaco y de... Ah, qué guapo. Así que soy muy friki. No sé si nos estamos saliendo aquí un poco, pero bueno, no sé si estás viendo la última temporada, la de la casa Todavía de no la he Astur. visto, la de Asur, pero la tengo ahí que ver. ¿Me la Bueno, recomendáis? Sí. Vale. Mantiene también todo el espíritu de la serie original. O sea que Entonces la veremos. Estuvo Vale, en el... Creo que, si no me equivoco, Cristóbal estuvo en tu top 3 de series del año Sí, pasado, de sí. Serie Maniac. O sea, que palabras mayores. Y no ha terminado todavía, que se está saliendo todavía un episodio de la semana. Ah, pues yo me voy a esperar a que termine y me hago el maratón. Ujú. Buah, pues vas a disfrutar, vamos, Qué guay. tremendamente. Pero bueno, volvemos a la ronda Sí, dale, rápida, que bueno, está un poco también asociada. Si nos recomiendas alguna peli para este finde. Pues a ver, te voy a decir la serie de Espartaco, Ujú. pero como he visto también hace muy poco Stranger Things y estoy bastante contento con lo que ha pasado. A lo Sí. mejor hay gente que me mata, lo voy a recomendar también. Bien, mola. Pero vamos, número 1, Spartacus. Genial. Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué elegirías? Ahí va, aquí me has pillado, ¿eh? Mm. Mira, creía yo que las traía aprendidas de casa, pero No. Bien. Así tiene que ser. Idiomas puede ser. Se Sí. me dan muy mal, tío. Se me dan Japonés o fatal algo los así, idiomas. eso tiene que molar mucho. De repente, ¿no? En plan Neo, en Matrix. Poder ir a otro país y hablar Sí. con soltura, ¿sabes? Sí, Mola. sí, yo creo que sí. Mola. ¿Un lugar para vivir? Mm. Voy a decir que estoy muy a gustito. Aquí la verdad es que estoy muy bien. Es decir, Alcalá de Henares. Mola. Genial. ¿Alguna fobia? ¿Confesable? Las arañas. Ostras, pues siendo Spiderman Ya, complicado. pero es que la única araña puedo ser yo. Ya está. No, pero es Sí, a verdad. mí me pasa un poco igual, ¿eh? Es como, no sé, antes de pequeño sí que era más fobia, pero ahora es un repelús, tío. Ya no es un miedo, ¿sabes? No pasa nada, pero es la carne de gallina se pone un poquillo y dices, cuidado. Y estoy ahí con el culillo apretado. Entonces no te vas a poder convertir en Spiderman si no te, si no te Bueno, pica. pero me pica sin darme cuenta. Claro. Si no la veo, no pasa nada. Claro. Eso, que pique por la espalda. Vale, ¿algo que jamás olvidarás? Algo que jamás olvidaré. Es que hay tantas cosas. Esta es la parte ya complicada de la ronda Es rápida. que claro. te diría 800 cosas. Es que no puedo elegir. Oye, puedes pasar palabra, ¿eh? Tampoco te queremos poner aquí en apuros. A ver, pues me voy a ir por lo musical, ¿vale? Venga, Pues va a ser la primera vez que estuvimos en México. vale, mola. Sí, habláis muy bien todos los grupos de los fans sudamericanos de la gira sudamericana. Recientemente Warcry ha lanzado un documental también de la gira sudamericana y la verdad es que es impresionante el público allí. Es una locura, es una locura. Así que, ya os digo, estuvimos a finales de año otra vez y queremos volver este año. Creemos que va a ser bastante posible, ya estamos ahí viendo cómo, pero la idea es hacer ahora varias fechas, que solo hicimos una la última vez y ahora pues tenemos la espinita esa de la gira que se nos cortó con la pandemia y todo eso, de poder hacerlo ahora, en condiciones. Genial, a ver si Así lo que- podéis conseguir. Me quedo con lo musical, te digo eso, porque es que en lo personal hay tantas cosas que no me Sí. puedo decidir. Vale, y ya con esto llegamos a la última pregunta. ¿Alguien a quien te hubiera gustado conocer? ¿A Espartaco? No, en serio, ¿eh? En Sí, serio. Es un personaje que me hizo clic en la cabeza y como que en mi forma de pensar y de actuar en algunos momentos lo he tenido muy en cuenta. De decir, ¿qué hubiera hecho Espartaco si estuviera en mi lugar? ¿Sabes? ¿Cómo se echaría para atrás o seguiría para adelante? Cosas así, ¿sabes?
y lo tengo muy presente en el día a día en ese sentido. Oye, sí que me hubiera gustado conocerle, la verdad. Se viene disco conceptual de Espartaco en un futuro. Eso me lo he planteado muchas veces, pero no sé si pega mucho con Debler salir ahí vestidos de gladiador, ahí con el subligar, pero estaría guay. Sí que tengo en mi proyecto en solitario, en el 2014, justo antes de entrar en Debler, saqué un disco que se llamaba Sangre y Arena. Qué guay. Y estaba basado en eso. Pero tiene ya, o sea, el sonido es horrible, todo es un poco de aquella manera, pero bueno, yo ahí dejé mi sello de mi... ¿Cómo decirte? Ay, no me sale ahora la palabra, tío. Tu sello personal, tus inquietudes así más personales. No, mi homenaje, iba a decir. No. Mi homenaje a Espartaco. No me salía la palabra, me he quedado ahí atascado. Yo, joder, este verano estuve yo en Roma por una serie de cosas y tal, y hice el típico tour del Coliseo, no sé qué, que te hablan de los gladiadores, y también me contaron la historia, ya no de Espartaco, sino de un gladiador que se retiró invicto, creo que fue 15 victorias seguidas y ya se retiró y consiguió la libertad y tal, que se llamaba Flama, que eso también yo creo que da, ahí te dejo la idea, te da para... Vale. Para un disco y yo se lo diría al showrunner de Spartacus que, joder, si se le acaba el rollo de Spartacus, que siga con este gladiador, porque una serie así también molaría muchísimo. Se puede hacer una serie del hijo de Gannicus, que yo tengo el pelo ahora mismo así, y yo me ofrezco. Pero sí, de hecho, en personajes sí que te voy a decir lo de Espartaco, y de hecho tengo muchísimas ganas de algún día poder viajar a Capua, que ya no quedará nada, pero quiero pisar eso. Quiero estar ahí. Qué guay. Buah, qué bueno sería eso. Qué chulo. Oye, pues ronda rápida superada y superadísima. Muy bien, Rubén. No ha sido tan rápida, yo creo, pero bueno. No, bueno, al final nos hemos enrollado, pero que también es lo que mola, ¿no? Y lo que nos dé pie a otras cosas. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Hasta aquí, chicos. Ha sido de verdad un auténtico placer. Te deseamos lo mejor con este nuevo disco, con los próximos trabajos, con esta gira que empieza en 2026. Y de verdad un placer pues, que te puedas pasar por aquí por Metal Maniac. Ahora enseguida vamos a escuchar ya la última canción. Ya sabéis que nos gusta poner también un cierre musical que va a ser, pues bueno, otro temazo, Recto hasta el amanecer, esa que además participa nuestro querido Leo. Oye, que a ver si un día se pasa por aquí también, tenemos que hablar con él, Nacho. Y bueno, pues por nosotros nada más, Nacho. Ha sido también, pues muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer estos podcasts. Nada, Rubén, un placer tremendo tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu disposición, por tu cercanía. Ha sido un ratico, la verdad es que muy bueno, muy entretenido y darte la enhorabuena por seguir con el grupo, Contra Viento y Marea, por lanzar estos grandes últimos discos, por el disco del año pasado, Lacrimosa. Desearte lo mejor en el futuro, que esa gira sea larga y llena de éxitos y que paséis por aquí, por tierras murciánicas, si es posible, en algún momento para poder veros, que nos pilla más a mano y si no, bueno, pues esperamos veros pronto en el futuro. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado súper bien. No dudéis que cuando pasemos por Murcia estáis invitados y nada, pues que muchísimas gracias por vuestras palabras, por estar aquí compartiendo este ratito y por eso, no dudéis que yo tiro para adelante como sea, que ya está, contra viento y marea, como dicen los de época y que eso, que muchísimas gracias por todo, chicos, muy bien. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí este podcast, este episodio, el episodio 4 de Metal Maniac. Muy pronto, no sé cuándo, pero muy pronto nos veremos, nos escuchamos como siempre en el siguiente programa. No sabemos todavía quién será el invitado y, como decíamos, os dejamos con este cierre musical con Recto hasta el amanecer. ¡Hasta pronto!